Preside este evento Pensiones Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los invitamos a ocupar sus lugares. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, Rocío Nale García. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. El director general de Conagua, Efraín Morales López. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Paula Gutiérrez Andrade. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Guadalupe Orea Uscanga. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Gabriel Mesa Escoto. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Arturo Parra Santoyo. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Favor de ocupar sus lugares. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, Rocío Nale García. Muchas gracias, amigas, amigos. Es un gusto recibir aquí nuevamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una gran presidenta de lujo que tenemos los mexicanos. A todo su gabinete y por supuesto a todos ustedes, los que son beneficiarios de estos programas de bienestar. Primero, agradecerle infinitamente, señora presidenta, todo el apoyo a Veracruz y a los veracruzanos, en todos sentidos. La presidenta, pues no es por presumir, pero es el estado que más ha visitado, si no me equivoco. Y amor con amor se paga. Y la presidenta, todo el apoyo a Veracruz en todos sentidos. No nada más fue el gran apoyo en contingencia, sino en todo lo demás. Hoy en la mañana hizo el anuncio de todo lo que va a invertir el gobierno federal en Veracruz y lo único que podemos decir es darle gracias. Muchas gracias, porque amor con amor se paga. Y hoy
hoy en este evento simbólico tan importante. Es de los eventos más importantes de nuestro movimiento transformador, porque el movimiento transformador fue precisamente para llevar bienestar a los más necesitados. Y hoy aquí la presidenta vino a cumplir su palabra de todos los programas, pero hay uno en especial que ella lo prometió en campaña para las mujeres de 60 a 64 años. Muchas gracias, presidenta. Así que solamente decirle que estamos muy contentos, que le agradecemos mucho y que el pueblo de Veracruz seguirá trabajando para transformar lo que ya tenemos en el país. Cuenta con todos nosotros, presidenta. Bienvenida. Escuchamos las palabras del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Gracias, con su permiso, señora presidenta, señora gobernadora. Buenas tardes a todas y a todos, con su permiso, señora presidenta, señora gobernadora, compañeras, compañeros. A continuación, vamos a informar sobre las acciones en el programa de infraestructura. Son 5 acciones principales: la reconstrucción por afectaciones de lluvias, los puentes y distribuidores viales, la construcción y modernización de autopistas, el megabachetón y los caminos artesanales. Adelante. Comenzamos con la reconstrucción. Aquí vamos a invertir 4,319 millones de pesos. En la red federal libre de peaje vamos a intervenir 426 kilómetros con 50 acciones, que básicamente son obras de drenaje y conservación de carreteras. Y en la red estatal vamos a intervenir 287 kilómetros con 35 acciones. Va a haber estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo, y además vamos a construir y rehabilitar 18 puentes. Estos suman cerca de 1.6 kilómetros de longitud. Estamos hablando de 11 construcciones nuevas. Están viendo imágenes de la afectación que se tiene y el puente que se va a construir en Xochocapa, en Misantla, en Saravia, en Sondecomatlán, en Bocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan de Encinal, Atempa y Chicolar. Y 6 ampliaciones de Claro en El Aguacate, Terrero, Horcones, Alazán, El Limonar, El Palmar, Prieto, Buenavista y Oxitempa, y una rehabilitación en La Carolina. Adelante. Adicionalmente, estamos construyendo este puente que recientemente visitó la presidenta y visitaron la presidenta y la gobernadora en el acceso al puerto de Veracruz. Es la carretera 140, la que va de Jalapa a Veracruz, que se intersecta con el bulevar portuario. Ya se tiene terminado prácticamente terminado uno de los cuerpos. En febrero estaremos terminando el montaje y el colado de losas. En marzo ya estarán circulando los vehículos por este primer cuerpo. En febrero estarán circulando por una calle que estamos haciendo al lado, que nos va a permitir construir el segundo cuerpo, y ese debemos de terminarlo entre junio y julio de este año. Ya estará completamente concluido este puente. Se inició en junio de 2025, es decir, lleva 6 meses, un poco más de 6 meses en su construcción. Es un puente de 1 kilómetro de longitud. En total va a tener 1.8 kilómetros de longitud con los 2 cuerpos. Adelante. Luego vamos a construir también el nuevo puente Coatzacoalcos 3. Este está en la carretera federal 180.
va a tener 4 carriles, 2 por sentido, tiene una longitud estructurada, es decir, con columnas, con traves, de cerca de 2 kilómetros, en total tiene 2.6 kilómetros de longitud. Se va a llevar, sí, un poco más de 2 años en su construcción porque hay que construir sobre el río. Como ven, es una estructuración de puente que llamamos atirantado y estaremos invirtiendo en él cerca de 5.600 millones de pesos. Pasamos a la conservación de puentes vehiculares, de formaciones y cómo vibra y con eso hacer con mucha seguridad la sustitución de todos esos cables que vieron en la imagen. Se hace gradualmente, entonces nos va a llevar pues casi 2 años y medio el concluirlo. Ya estamos sustituyendo los cables principales, los que tenían las mayores afectaciones, y este año terminamos uno de los cuerpos, al siguiente vamos a terminar ya los 2 cuerpos completos. Adelante. Y ahora aquí en la zona, la autopista Cardel-Poza Rica, durante 2025, entre marzo y agosto, avanzamos en Cardel a La Mancha, en rehabilitar la carretera, en la conservación del tramo Cardel a La Mancha, como parte del proyecto de ahora la ampliación de La Mancha hasta Laguna Verde, que va a ser una alternativa. Ahí del lado derecho pueden ver la imagen de la 180 contra esta nueva alternativa de La Mancha hasta Laguna Verde. Van a tener las 2 opciones para llegar. Se va a disminuir el tiempo, calculamos 45 minutos con respecto al tiempo que hacen actualmente. Y pues tiene 5 puentes, una plaza de cobro, 3 entronques, 2 pasos superiores vehiculares, 6 pasos superiores de manejo de accesos y 59 obras de drenaje. Adelante. Este es el tramo que les mencionaba de Cardel a La Mancha. El año pasado se rehabilitó, se colocó la barrera central, se repavimentó y es parte del corredor completo de Cardel hasta Poza Rica. Adelante. También con inversión mixta, Banobras estará interviniendo de Tihuatlán a Tuxpan. Se va a ampliar de 4 a 6 carriles, de 2 a 4 carriles con concreto hidráulico, y esto comenzará en 2 o 3 meses ya la ejecución de la obra. La otra, la que mencioné, pues vieron, ya se inició y estará concluyéndose a finales de este año, la de La Mancha a Laguna Verde. Adelante. El megabachetón, que es la atención a la conservación en los corredores Veracruz-Puebla, corredor transísmico y corredor del Golfo. Estaremos atendiendo en bacheo la totalidad de la red federal libre de peaje y en pavimentación 513 kilómetros. Ya hay 2 trenes de repavimentación aquí en el estado de Veracruz. Uno de ellos ya desde el año pasado ha estado trabajando. Adelante. También estaremos interviniendo los caminos artesanales. Este año se construyeron 8 kilómetros de caminos. Para el próximo tenemos también otros 8. Estos serán en Hipólito Landero, Amamaloba, continuidad del nuevo paraje Maguaquite, a La Ceiba, Tlacolula, y la continuidad del Mezcatla a Colatlán. Adelante. Y finalmente, pues la inversión total en la infraestructura carretera será de 11.103 millones de pesos y se van a generar 33.309 empleos. ¿Y es cuánto? Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludarle con mucho cariño a la gobernadora del estado de Veracruz, a la ingeniera Rocío Nale. Muchas gracias por recibirnos y pues principalmente muchas gracias a ustedes, mujeres, hombres, adultos mayores que son beneficiarios de los programas de bienestar.
Para nosotros es un honor encontrarnos aquí en el corazón cañero del estado de Veracruz. En el nombre de esta comunidad se honra la memoria de un revolucionario que luchó por la tierra, la organización campesina y la dignidad del trabajo, el revolucionario José Cardel. Su legado nos recuerda que la justicia no se concede desde arriba, que se construye desde abajo cuando el pueblo decide transformar el destino de nuestra nación. El mismo espíritu que tuvo el revolucionario José Cardel es el mismo que impulsa y guía la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto de nación que encabeza nuestra presidenta no olvida de dónde venimos, por eso siempre recordamos nuestra historia, porque solo así podemos dar pasos firmes hacia el futuro, llegar a la tan anhelada prosperidad compartida. Durante muchos años se impuso un modelo privatizador, y cuando digo privatizador, ¿a qué me refiero? Que los derechos se volvieron mercancías, la salud, la educación, y se empobreció a la población. Se debilitó a las comunidades para que no exigieran sus derechos. Pero en 2018 el pueblo dijo basta y decidió cambiar el rumbo y el régimen de gobierno. Con la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la República, inició la Cuarta Transformación. El Estado recuperó sus responsabilidades con el pueblo y volvió a ponerse del lado de la gente. Así nacieron los programas de bienestar, como una máxima expresión de que desde el gobierno queremos el bienestar del pueblo. Y en 2024 el pueblo confirmó que la transformación debería continuar encabezada por una mujer, nuestra querida presidenta. La manera en la que se gobierna ha dado resultados. En tan solo 6 años, 13.5 millones de personas abandonaron la pobreza y lograron que en sus casas, en sus familias, haya comida, que los niños y niñas vayan a la escuela, que tengan la posibilidad de continuar en la escuela. Millones de mujeres hoy reciben su pensión de bienestar. Millones de adultos mayores hoy viven una vejez con dignidad. Por ello, el día de hoy recordamos que las pensiones de bienestar constituyen un sistema de seguridad social para nuestra población. Los adultos mayores tienen una pensión bimestral y nuestra presidenta, cuando fue electa, nos dijo que todas las mujeres llegaríamos con ella, y ella cumplió su compromiso y creó la pensión de mujeres bienestar. De ahora en adelante, las mujeres ya reciben, 3 millones de mujeres reciben 3,100 pesos de manera bimestral. Por fin, a las mujeres se les reconoce su trabajo y toda una vida de esfuerzo en el cuidado de la familia y de las comunidades. Nos llena de orgullo que este programa ya haya cumplido su meta bajo la conducción de nuestra presidenta. Y también decirles
que 2,5 millones de veracruzanos y veracruzanas son beneficiarios de los programas de bienestar con una inversión de 70,000 millones de pesos en este año. Y recordar que no se trata de una ayuda o un favor, son derechos que gracias a la lucha del pueblo hemos conquistado y que hoy el Estado mexicano está cumpliendo por convicción. Nuestra presidenta es la mejor presidenta del mundo. Ha destinado ¿Y por qué digo que es la mejor presidenta del mundo? Porque en este año destinó en el presupuesto 1 billón de pesos para garantizar los programas de bienestar. Gobernar es servir con honestidad y con convicción. Seguiremos trabajando para que la transformación continúe, porque lo más querido para nosotros es el ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos realiza la entrega de tarjetas del programa Pensión Bienestar. Reciben la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Paula Gutiérrez Andrade. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Guadalupe Orea Uscanga. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Gabriel Mesa Escoto. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Arturo Parra Santoyo. Procedemos con las palabras a cargo de la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Paula Gutiérrez Andrade. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy le damos la bienvenida a esta ciudad de Cardel, al municipio de La Antigua, a nuestra señora presidenta, la señora doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta. Esta es su casa por segunda ocasión. Hoy la saludamos con mucho cariño
a nombre de las mujeres y hombres que reciben su tarjeta de pensión bienestar. Este apoyo es para reconocer todo lo que han hecho en su vida, principalmente a las mujeres. El trabajo en el hogar, el cuidado de la familia, el esfuerzo diario que muchas veces nos fue pagado, pero que siempre fue valiente. Por eso esta pensión no es un regalo, es un reconocimiento y un acto de justicia. Gracias, señora presidenta, por pensar en las mujeres, por no olvidarlas y por demostrar que el gobierno está cercano al pueblo y camina junto a su gente. Hoy las mujeres y hombres de Cardel y de la Antigua reciben tranquilidad, apoyo y la certeza de que no estamos solos. Muchas gracias, señora presidenta. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Las veo muy contentas. Muchas gracias, los veo muy contentos también. Muchas gracias por esta hermosa recepción, de verdad, estoy muy emocionada. Aquí decían, Veracruz te ama, y yo amo a Veracruz, los amo, los amo, los amo. Gracias, Rocío, por esta recepción, por este día. Iniciamos muy temprano en la mañanera. Bueno, temprano en el gabinete de seguridad, después en la mañanera. De ahí tuvimos una reunión con empresarios de Veracruz. De ahí fuimos a un centro de investigación que tiene la Marina en Alvarado, que está haciendo desarrollos tecnológicos muy importantes. De ahí fuimos al puente de Veracruz, que estamos haciendo, el que enseñó Jesús. De ahí fuimos a unas viviendas que estamos haciendo, del programa de vivienda, y pues no podía faltar Cardel, aquí con ustedes. De aquí nos vamos a Tuxpan y de ahí vamos a Tamaulipas el día de mañana. Por allá vamos a estar. Bueno, me da gusto estar con ustedes. ¿Qué dicen? Pueblo viejo, pueblo viejo. Todos. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí, Cerro Azul también. Estamos aquí para entregar, como ya vieron, pensiones. Pensión Mujeres Bienestar, pensión para adultos mayores. Son 2 de los programas de bienestar que llegaron con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Antes no había programas de bienestar, ¿o sí?
Antes solo llegaban cuando había elecciones, regalaban cosas, prometían más, nunca cumplían. Pero eso sí, te doy esto si votas por mí, ¿verdad? Te doy esto si te afilias a un partido político. A ver, yo les pregunto, la pensión adulto mayor, ¿les preguntan si se van a afiliar a algún partido político? ¿O les preguntan si van a votar por alguien? Son derechos del pueblo de México. Antes eran migajas que daban los gobiernos del pasado. Ahora son derechos que están establecidos en la Constitución de la República. Fíjense la gran diferencia. Fueron 36 años de un modelo que llamamos modelo neoliberal. 36 años. Fue de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. 6 sexenios aguantó el pueblo de México. 6 sexenios de lo que llamamos el periodo neoliberal de México. Sí, fíjense, ¿para quién gobernaban entonces? Para unos cuantos y para ellos. Privatizaron las empresas públicas. Hoy en la mañanera Rocío platicó cómo privatizaron Fertimex, que estaba en Veracruz, en el sur de Veracruz, que producía fertilizantes para todos los campesinos. Bueno, lo privatizaron y en 1 año, 2 años cerraron la empresa. La cerraron. Y entonces se empezó a importar fertilizantes, dependiendo del extranjero para el campo mexicano. Tuvieron que pasar 36 años hasta que Pemex está produciendo nuevamente los fertilizantes para el campo mexicano. Ya se importa muy poco y vamos a producir más fertilizantes. Se está atendiendo una planta que producía, ¿cómo se llama, Rocío? Se me fue ahorita. No, la planta que está en Poza Rica, en Escolín. Ahí ya se está haciendo obra para recuperar la producción de esos fertilizantes. De igual manera, estamos recuperando la petroquímica de Pemex en el sur de Veracruz. Ya producimos el 80% de la gasolina, el diésel y todos los petrolíferos que se consumen en el país. ¿Saben a cuánto llegó que abandonaron las refinerías? A 30% de lo que se consumía. Todo lo demás se importaba. Bueno, ahora 80% más o menos, gracias a que se están arreglando todas las refinerías, falta todavía la de Salina Cruz, con lo cual van a aumentar las gasolinas que se producen, y también a la refinería Olmeca, la refinería Dos Bocas, que coordinó su construcción la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale.
No solamente eso, sino que además, fíjense, lo dijo Ariadna ahora, este año 2026 estamos destinando 1 billón, o sea, un 1 con 12 ceros, 1 millón de millones de pesos para el pueblo de México con los programas de bienestar. ¿Cuáles son esos programas? Pensión adulto mayor. ¿Quién puso la pensión adulto mayor? Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un cariñoso aplauso, saludo. Mejor presidente no pudo haber en nuestro país. Así es. Fíjense, cuando leí mi discurso, cuando entré al gobierno en el Congreso, leí un discurso ahí en la Cámara de Diputados. Estaba el Congreso reunido porque hay que jurar frente al Congreso que uno va a defender la Constitución. Y ahí leí un discurso y dije, usted, porque estaba presente el presidente López Obrador entonces, dije, usted nos ha prohibido que le pongamos nombres a las calles con su nombre, nos ha prohibido que pongamos estatuas, pero no hace falta, porque usted se quedó en el corazón del pueblo de México. Bueno, pensión adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas para los jóvenes de preparatoria, la beca Benito Juárez, a todos los jóvenes que estudian en preparatoria pública, también el programa Sembrando Vida, que ya los vi que andan por aquí, fertilizantes gratuitos a pequeños productores, igual producción para el bienestar, el apoyo a Bien Pesca, varios programas. Todos esos son programas de bienestar. Ya ven que en la campaña, ya parece que, no, pues ya fue hace rato, ya estamos en el 2026. Ya ven que los que siempre se quejan de todo, los que no están con nosotros, bueno, adversarios políticos, dijeron que iban a mantener los programas de bienestar. La candidata hasta se sacó sangre para decir que ella juraba. Bueno, nomás terminó la elección y el presidente del PAN de entonces dijo, nos equivocamos, nosotros no deberíamos de haber dicho que estábamos a favor de los programas de bienestar, nosotros en realidad no creemos en los programas de bienestar, porque los programas de bienestar llegaron con la cuarta transformación de la vida pública de México. Se trata de regresarle al pueblo lo que es del pueblo, porque ¿quién paga los impuestos? El pueblo. Pues se trata de regresarle al pueblo lo que es del pueblo. De eso se trata. Porque como decía Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes a vivir en la justa medianía. No debe haber corrupción en la cuarta transformación, nada de corrupción. Y hay que regresarle al pueblo lo que es del pueblo. El recurso del pueblo es sagrado, solamente se regresa en obras públicas y en programas de bienestar, educación, salud, vivienda, en los derechos del pueblo de México. Bueno, ahora
hay 3 nuevos programas. El primero, Pensión Mujeres Bienestar. ¿Por qué es este apoyo? Ya lo decía nuestra compañera. ¿Por qué es este apoyo? Bueno, hay un trabajo que hemos hecho las mujeres. Porque solo es para mujeres, no es para hombres. Este solamente es para las mujeres. Y los varones me ven y me dicen, ¿y por qué para nosotros no? Pues porque las mujeres hemos hecho un trabajo que no ha sido reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las niñas y los niños? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? Sea que trabajemos afuera de la casa, también trabajamos dentro de la casa. O las amas de casa que trabajan y es mucho trabajo trabajar dentro de la casa. Siempre estamos pendientes cuando los hijos están chicos a llevarlos a la escuela, a regresarlos de la escuela, hacer la comida, todo lo que significa limpiar la casa, todo lo que significa atender el hogar. ¿Quiénes somos? Las que atendemos hasta los maridos. ¿Sí es cierto o no es cierto? Bueno, llegamos a los 60 años. Yo sé lo que les digo porque tengo 63. Por cierto, ya ven que a las mujeres nos dicen que no debemos decir nuestra edad, ¿verdad? Ay, no digas tu edad, porque como si fuera malo envejecer. ¿Qué tiene de malo envejecer? Nada. Por eso yo a mucho orgullo digo mi edad. Yo tengo 63 años, este año cumplo 64. Bueno, digo que llegamos a los 60, ya los hijos están grandes. Así mis hijos ya están grandes, tengo 2 hijos, un hijo y una hija, ya están grandes, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Dije que cuando llegara a la presidencia llegábamos todas las mujeres y es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas por el trabajo que han hecho a lo largo de sus vidas. Por eso diseñamos este programa Pensión Mujeres Bienestar. A los 60 se da y cuando se cumple 65, pase automáticamente pasan a la pensión para adulto mayor. De manera automática, ya no se tienen que inscribir, ya pasan directamente con su misma tarjeta a la pensión para adulto mayor. Ese es el primer programa. Y aprovecho también para decir que cuando digo que llegamos todas, es porque es muy importante reconocer a las mujeres. No porque seamos más, pero tampoco somos menos. Somos iguales, hombres y mujeres. Cada uno con nuestras propias características, pero no se debe discriminar por ninguna razón a las mujeres. La discriminación a las mujeres se llama machismo. Y nosotros no queremos ni racismo, ni clasismo, ni ninguna forma de discriminación, ni machismo en México. Tenemos que reconocernos como iguales entre todas y entre todos. Y aprovecho para decirles que estamos reconociendo a las mujeres en la historia, porque cuando fuimos a la escuela nos enseñaron a los héroes y nunca nos dijeron que en la historia de México ha habido muchas heroínas. Por ejemplo, en la independencia tenemos héroes extraordinarios.
como Hidalgo, como Morelos, como Guerrero. Pero también tenemos mujeres extraordinarias de la independencia. Por ejemplo, Josefa Ortiz. Yo digo Josefa Ortiz. Me critican un poco porque digo Josefa Ortiz Telles Girón. Así grité el 15 de septiembre. Que viva Josefa Ortiz Telles Girón. Dicen, ¿por qué no dijo de Domínguez? Claro que hay que reconocer al corregidor, que fue también un gran independentista. Pero bueno, yo pienso que las mujeres no somos de nadie, somos personas. Claro que amamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero bueno, es mi manera de pensar. Por eso digo Josefa Ortiz Telles Girón. Bueno, nos dijeron que Josefa Ortiz, con el tacón, le dijo Hidalgo, Aldama, Allende, que ya los habían descubierto porque escuchó algo en una conversación. Y entonces se adelantó la independencia, estaba planeada para octubre y la adelantaron porque ya los habían descubierto y el grito de Dolores se dio un 16 de septiembre. Bueno, resulta que Josefa Ortiz no solamente dio el taconazo, es una mujer que incluso estuvo presa por sus ideas independentistas y siempre estuvo con sus hijos luchando por la independencia de México. ¿Verdad que eso no lo sabían? Bueno, otra independentista, Leona Vicario, una escritora, periodista, una mujer extraordinaria, le llaman la madre de la patria, porque también luchó por la independencia. Gertrudis Bocanegra, ¿la habían escuchado? Ella es de Michoacán, una independentista. La detuvieron durante la independencia los españoles y le dijeron, la torturaron y le dijeron, tienes que decirnos dónde están los independentistas, quiénes son. Y ella no dijo nada. Y entonces la fusilaron en la Plaza de Pátzcuaro, imagínense. Bueno, como ellas, la historia de México está llena de mujeres que dieron su vida por la patria. Y muchas mujeres anónimas que sencillamente cuidaron de sus familias. Mientras los revolucionarios, mientras Cardel andaba en la revolución, su familia, su esposa, pues también estuvo ayudando. Y así muchas mujeres. Las mujeres somos parte de la historia de México y por eso hay que reconocer a las mujeres. Ahora pusimos a 18 mujeres en el calendario cívico, porque solo había héroes. Las pusimos en el calendario cívico y ahora 18 días al año se tiene que levantar la bandera en el asta o a media asta para reconocer a heroínas de la patria. Bueno, sigo hablando de las mujeres. Ya cierro con esto. Cuando llegué a la presidencia, un cómico se quiso hacer muy chistosito y le preguntaron, oiga, ¿qué opina que una mujer haya llegado a la presidencia? Y dijo, ya llegó una ama de casa a la presidencia. Y la verdad me molesté mucho, porque nadie debe burlarse de una ama de casa, bastante trabajo es. Nadie debe burlarse de nadie. Fíjense, el Papa Francisco ya falleció. Tenía una frase muy hermosa, que es parte de lo que yo digo que es el humanismo. Por supuesto que el Estado es laico, pero esta frase es laica. Él decía, la única manera lícita, o sea, legal, reconocida, de que una persona mire a alguien de arriba para abajo, es cuando uno le da la mano para levantarse. Por eso decimos que somos iguales, que nadie debe burlarse de nadie, que solamente hay que darle la mano al que se queda atrás
Eso es también el humanismo mexicano. Eso es la cuarta transformación también. Bueno, entonces les decía que me molesté y entonces le dije, cuando me preguntaron ahí en la mañanera, dije, bueno, pues ¿saben qué? A mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, ese es el primer programa, Pensión, Mujeres, Bienestar. El otro son más becas para las y los estudiantes. El 2025 le dimos beca a todos los estudiantes de secundaria pública. Una señora cuando venía para acá dice, ¿por qué no le da también a los estudiantes que van a las escuelas privadas? Bueno, porque el gobierno tiene una responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad y es la educación pública. Además, quien va a la educación pública, pues es en general quien no tiene más que para ir a la escuela pública. Durante años nos dijeron que la escuela particular era mejor que la pública y eso es falso. La escuela pública es muy buena educación y esa se la debemos a las maestras y a los maestros de México. Por eso le damos a los estudiantes de escuela pública. Bueno, ahora 5 millones de estudiantes de secundaria tienen una beca. Este año les vamos a dar una beca para útiles y uniformes a los de primaria, un apoyo para útiles y uniformes. A todos los de primaria. Bueno, ese es el segundo programa. Se llama Beca Rita Cetina en honor a una maestra yucateca. Bueno, el tercer programa que ya los estoy viendo allá atrás a todos se llama Salud Casa por Casa. Un aplauso a todas las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos. Un aplauso. Bueno, son 20,000 en todo el país y van visitando a todas las adultas y adultos mayores de 65 y más y personas con discapacidad. ¿Ya los visitaron a los adultos mayores? Sí. Bueno, no solo es una visita, van a ser más visitas. Queremos que se atiendan de los principales padecimientos que hay en México, que es la diabetes, la hipertensión, que tengan cuidados a tiempo, que tengan sus medicamentos. Para eso los van a estar visitando las enfermeras y con sus medicamentos gratuitos, por supuesto. Ese es el programa Salud Casa por Casa. Son 3, además de todos los programas que había antes. Bueno, gracias a los programas de bienestar y también a que aumentó el salario mínimo. Fíjense, en 2018 el salario mínimo estaba en 3,000 pesos. Ahora está en más de 9,500 pesos el salario mínimo en el país. Eso ayudó a que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza. Algo único, nadie lo había visto nunca en el mundo. Pues eso es lo que llamamos, ¿cómo? La cuarta transformación de la vida pública de México. Y además todas las obras que estamos haciendo, ya Efraín ya no tuvo oportunidad, pero entre Jesús Esteva, SICT, o sea, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Conagua y otras obras, vamos a invertir en el Estado 20,000 millones de pesos para carreteras. Yo creo que
Jesús no lo dijo, pero desde que vine a Veracruz, aquí en la campaña, me dijeron repavimente las carreteras federales, por favor. Bueno, pues todas esas rayitas rojas que vieron ahí en el mapa que presentó Jesús es porque vamos a repavimentar todas esas carreteras. Hacia el norte las vamos a repavimentar, que es las que más dañadas están aquí en Veracruz, las carreteras federales. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, se les quiere mucho. Vamos a seguir trabajando todos los días por el bien del pueblo de México. Somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su